Cuando piensas en viajar por Chile, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Un país lleno de postales icónicas que aparecen en revistas y rankings de viajes, pero si buscamos más allá en el mapa nos encontramos con destinos menos probables. Es la belleza de elegir destinos pausados mientras el mundo está cada vez más apresurado. Este es el segundo capítulo de Chile Secreto y nos vamos por la carretera austral en rumbo a uno de sus pueblos más alejados, Caleta Tortel. From the moment that we met, you were the way. Llegamos al aeropuerto de Balmaceda, estoy aquí con mi Carolita y vamos en dirección a la carretera austral. Esta vez vinimos específicamente a visitar uno de sus poblados más mágicos y asombrosos, Caleta Tortel. Arrendamos este autito y nos vamos en dirección hacia nuestra primera parada en este viaje. Two silhouettes on the concrete steps. We watch the sun as it slowly crept. Recién llegadas y vimos buen vuelos. Estoy pero con el corazón que explota. Paramos a almorzar y no pude evitar revisar las fotos. Es que miren esta. Esto me da kilos de felicidad. Just keep blindly facing forward. Sun's the hottest at its core, and I warned you I get bored. There's too much to be explored, things that we cannot ignore. Drop the ball and be restored. Una parada obligatoria en el camino es Puerto Bertrán. Aquí es donde nace el río Báquer y está a orillas del lago Bertrán. Vinimos a conocer la confluencia del río Báquer con el Nef. La meta de nuestro primer día era recorrer 300 kilómetros desde el aeropuerto de Balmaceda hacia la ciudad de Cochrane, que técnicamente son 6 horas de manejo, pero hay tantos lugares hermosos en el camino que terminas demorándote como 10. Hoy pasamos la noche por acá en Cochrane. Cochrane es un importante centro urbano dentro de la carretera austral y funciona como base logística. Aquí puedes encontrar combustible, supermercados, hospital, bancos y hospedaje. Llegamos a nuestra cabañita en Cochrane, así que aproveché de sentarme aquí en la terracita a editar este video porque quiero subirlo pronto. Vamos a comer y después a dormir porque estamos demasiado cansadas. Hoy fue un día largo pero hermoso. Buenos días. Ahora nos toca nuestro tramo final porque hoy vamos a llegar a Caleta Tortel. Este tramo es de 126 kilómetros y nos demoramos más o menos 3 horitas en llegar. Este camino precioso serpentea entre montañas y el río Báquer. Hemos llegado a lo que nos convoca.
Hoy tenemos la tarde libre en Tortel para recorrer sus pasarelas de madera. Estoy feliz de volver. Y qué suerte que tuvimos, porque aquí es bien lluvioso y nos tocó sol y el día está divino como para recorrer. Encontramos este restaurancito, se llama Rincón del Báquer, y miren por favor estas vistas. Me quiero quedar a vivir acá. Vamos subiendo escaleras y escaleras y escaleras, encontrando un buen spot. Recorrer las pasarelas de Caleta Tortel es todo un ejercicio de cardio porque hay muchas escaleras. Pero esta vista maravillosa hace que todos esos pasos valgan demasiado la pena. Caleta Tortel fue fundada en 1955 y se sitúa en la región de Aysén, entre los campos de hielo norte y sur. Es un pueblito muy pintoresco, famoso por no tener calles, sino más de 6 kilómetros de pasarelas de madera que están hechas de ciprés de las Huaytecas. Este arbolito es bien especial, pues es la conífera más austral del mundo y su madera es imputrescible. O sea, puede estar sumergida por más de 100 años sin pudrirse. La totalidad de sus pasarelas, sus veredas y muchas de las casas de Tortel están construidas con madera de esta especie, que además es súper aromática, lo que le da a este poblado ese aroma característico. Haciendo ejercicio por acá, aumentando el conteo de paso diario, seguimos subiendo y bajando escaleritas. ¡Qué rico! Buenos días con esta vista maravillosa a las montañas. Hoy día vamos a ir a hacer el tour por el glaciar Jorge Montt. En marzo del 2021 yo había venido por acá, hice ese tour y me encantó, así que ahora lo vamos a repetir para que la Carola lo conozca. Recién el año 2003 se terminó de construir el tramo que une a Caleta Tortel con la carretera austral. Sorprendentemente, antes solo se podía acceder a esta zona por vía marítima o por su aeródromo. Este lugar se encontraba muy aislado del resto del país. Y conversando con algunos locales, muchos de ellos recuerdan la llegada del primer bus como un hito súper importante para la comunidad. Debido a su ubicación justo en el medio entre campos de hielo norte y sur, uno de los panoramas imperdibles en Tortel es visitar el glaciar Jorge Montt. Se trata de un tour full day que nosotros tomamos con la agencia local Turismo Catalarixar y es una navegación preciosa entre los fiordos de la zona. El glaciar Jorge Montt es una enorme masa de hielo que se encuentra ubicado al norte de Campos de Hielo Sur y forma parte del Parque Nacional Bernardo Higgins. No lo puedo creer. Vamos lentito y vamos a ir a una playita que está rodeada de puros icebergs. Demasiado bacana esta experiencia, 100% recomendada si es que vienen a Caleta Tortel. Mi nombre es Patricio Vargas Ríos, soy de acá de Tortel, la tercera generación de pobladores en Tortel. Mi abuelo fue pionero en esta zona, llegó en el 47 la primera vuelta. Mi papá nace a orillas del río Báquer en el 57, así que
yo vengo siendo también hijo de estos pioneros. Llegamos de nuestro tour y salimos a pasear porque es imposible quedarse en la casa con este día y estas vistas. Después de haber estado todo el día navegando, tomamos la recomendación de Patricio y nos dirigimos al restaurante Calafate. Tuvimos que subir hartas escaleras para llegar, pero las vistas es que son de cuento. La comida y la atención estuvieron increíbles y lo mejor es que pudimos conocer a Francisca, que es la dueña de este lugar encantador. Mi nombre es Francisca Pinilla. Hice toda mi vida infantil acá hasta irme a Coyhaique a la enseñanza media, es lo que hacemos todos los tortelinos acá. Luego me fui a hacer mi enseñanza superior a Concepción, a hacer el técnico en gastronomía y hoy en día vivo en Tortel nuevamente con mi pareja que es de Concepción y nuestro hijo que es todo un tortelino. Nos dedicamos a cocinar con materia prima local y con mucho cariño hacemos los platos que cocinamos. Los dejo invitadísimos por acá a Calafate Restaurant. Es el mejor restaurante de Tortel. A mí me encantó y yo todas las veces que venga voy a pasar ahí. Buenos días, día 3 por Caleta Tortel. Muchas veces los viajeros deciden saltarse este destino y llegar directamente hacia Villa O'Higgins, que es el final de la carretera austral. Nosotras estuvimos 3 días completos por acá y la verdad es que fue ideal porque pudimos tomarnos este lugar con mucha más calma, hablar con los locales, incluso tuvimos tiempo para tomarnos un cafecito con estas vistas preciosas hacia los fiordos, que es un panorama que les recomiendo demasiado. Hoy es nuestro último día completo por acá y de verdad me va a dar tanta pena irme. Caleta Tortel es un lugar que está lleno de historia y es bien enigmático. Así que hoy día vamos a ir a visitar la Isla de los Muertos y a conocer un poquito más de lo que pasó por allá. Otro imperdible de la zona es visitar el monumento histórico de la Isla de los Muertos. Este lugar se encuentra a pocos kilómetros de Caleta Tortel, en la desembocadura del río Báquer. Aquí se estableció la sociedad explotadora del Báquer, que contrató hombres chilotes para trabajar en la industria maderera, la mayoría de los cuales encontraron en este lugar la muerte, y es por eso que hay 33 cruces y los nombres de los trabajadores difuntos. Existen diversas teorías sobre el motivo de las muertes, siendo la más aceptada por los locales la hipótesis de muerte intencional a manos de la propia compañía. Esta es una historia de codicia y abandono que no debemos olvidar. Siendo las 7 de la mañana, nos toca despedirnos de Caleta Tortel y de este video. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Ahora a nosotras nos toca un largo retorno, pero que vale cada kilómetro porque de verdad este destino es mágico. Así que ojalá que les haya gustado y ojalá que vengan a conocerlo. Besitos. ¡Mua!